Madero presenta Madero Minería. Todo sobre la industria minera, proveedores, emprendedores y startups. Tecnología, energía, comentarios y entrevistas. Madero Minería es un programa patrocinado por Servicio Nacional de Geología y Minería Cernagiomín y Fundación Minera de Chile. Albemarle Chile, 40 años produciendo el litio que mueve al mundo. Tú ves HD, ve más canales pagando menos. HughesNet, número 1 en Internet satelital, llega donde otros operadores no llegan. En Ultravisión tenemos la solución para el astigmatismo y la miopía. Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo capítulo de Madero Minería, aquí en Red de Radios Madero FM, La Fuerza del Norte, con nuestras 12 estaciones que cubren 3 regiones del país, llegando a más de 1 millón de personas. Sí, esa es La Fuerza del Norte. También con toda nuestra plataforma integrada de medios, con nuestras transmisiones online, por nuestro Facebook, por nuestra página web, en nuestro canal digital. Todo al servicio de usted y al servicio de las pymes, porque no se olvide que el 23, 24 y 25 de junio tendremos nuestra feria online para ProPyme, que va a ser la primera feria online transmitida por un medio de comunicación, que es muy importante eso, porque usted que va a participar en ello va a tener toda la cobertura que tiene un medio de comunicación. Y una vez hablado de esto, y que tiene de alguna manera están algo unido, porque estos cambios, todos estos cambios, toda esta digitalización para todo, por pandemia, sin pandemia, igual íbamos a llegar a esto, nos ha llevado a caminar muy rápido. Y este choque que tenemos con la digitalización también se está convirtiendo en un choque generacional en el trabajo. Los famosos millennials y todas estas generaciones X, Z, ya no sé en qué van. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Ken, para que nos explique cómo podemos abordar esto en la minería, en la industria, en el ecosistema minero y en el ecosistema de todo lo que funciona en un país. Vamos a conversar esto con Horacio Llobet. Él es socio fundador de Nahuayam y licenciado en Recursos Humanos en la Universidad UAD. ¿Cómo estás, Horacio? Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Un gusto participar, sumarme como siempre. Sí, hacía mucho que me Sí. estaban invitando a la casa a charlar un rato. Sí, cuando otros me dijeron, surge esta entrevista, me encantó conectarme de vuelta con el norte del país. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está Bien, Argentina? bien, muy bien, Mm, muy bien. Argentina, bueno, transitando, como te dije, ¿De a poco? ya nosotros hace 2 años que estamos acá de vuelta, que nos quedamos un poco varados por la pandemia y después nos fuimos quedando un poco aquí en Argentina. Todavía no hemos regresado a Chile, pero la verdad que nada, cuidándonos mucho. La verdad que como está todo Latinoamérica, salvo Chile que viene un poco más avanzado con la vacunación, el resto todavía venimos muy rezagados, así que nada, Sí. todos a seguir cuidándonos. Me parece que estamos en una etapa difícil que hay que estar atentos. Sí, igual tenemos un vecino que tiene una cantidad de contagiados que nos dispara y es difícil porque cuando tú tienes un sector en donde hay mucho contagiado, es muy difícil controlarlo, por mucho que cierren los aeropuertos y todo, estamos todos unidos, es difícil. Hablaba hoy día con mi hija que trabaja en la salud, me decía, oye, pero si la selva está ¿cómo se llama?, conectada con tantos países, ¿cómo vas a controlar eso? ¿Mm? Es muy Totalmente. difícil, es muy Es difícil. difícil. Entonces, es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Oye, yo hablaba de esto, no sé si decir que es un choque generacional, porque al final todos lo vivimos, todos fuimos jóvenes y llegamos a algún trabajo, pero lo más importante es cómo retener el talento joven en las organizaciones, porque estos chicos sí, a diferencia de nosotros, cuando, por lo menos yo, cuando en mi época, cuando éramos jóvenes, nosotros queríamos mantenernos en un trabajo y no movernos de ahí. Estos jóvenes ahora son muy buenos para irse cambiando rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar y cómo los podemos entender? Porque hay ciertas fricciones, no los entendemos a veces,
y no entendemos su actuar. No, mira, la verdad, Cristian, que primero es un tema súper apasionante, me encanta que lo estén abordando porque creo que es algo que a veces se está minimizando y cada día, y yo concuerdo con esa palabra de choques generacionales, está empezando a haber choques generacionales dentro de una misma empresa. Aquí hablábamos un poco de la industria un poco más dura, de la industria de la minería, del combustible y demás. Son industrias que vienen de hace mucho tiempo y de rubros de demasiado ingenieros, demasiado proceso y quizás a veces hasta poco humano, en el sentido de que fue una industria que venía mucho más dura que soft, como vienen todas las demás, quizás tienen que ver más con el apuesto al talento, a la gente. Me parece que hoy, cuando estamos hablando de cómo vamos a captar a este millennial y centennial, que hoy, para que te des una idea, conforman el 60% del total del capital humano dentro de las organizaciones. O sea, ya más de la mitad son millennial y centennial. Tenemos que empezar a preparar el futuro liderazgo de estas compañías con millennials y centennial, y muchas veces están liderados por personas entre 50, 60, 70 años, que vienen de una generación más baby boomer, que se mezclan incluso con los millennials, que se mezclan con la generación X, donde hubo un gran cambio de paradigma. El principal cambio de paradigma que hubo, y donde seguramente te vas a sentir un poco más representado en esto conmigo, porque venimos un poco más de nuestros padres y abuelos que eran más boomers, nos educaron en el trabajar para vivir. Sí. Perdón, el vivir para trabajar, Sí, ¿no? sí. Mientras que esta generación trabaja para vivir, para disfrutar la vida, para viajar, cuando esta pandemia finalmente se termine, conocer el mundo, tener otro tipo de perspectiva, y tiene que ver con una generación que busca cosas extremadamente distintas, donde la principal distancia que hubo con nosotros mismos es que tuvieron un desarrollo distinto del cerebro. O sea, el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio más duro, el más matemático, el más deductivo, el más racional, por así llamarlo. En cambio, la mitad del lado derecho es la que tiene que ver con lo creativo, las emociones, los sentimientos, el amor, el futuro, el vivir de otra manera. Esta generación desarrolló de una manera mucho más fácil el lado derecho que el lado izquierdo, que el nuestro, donde nosotros todo lo tenemos que pensar mucho más racional. Hoy alguien se quiere ir a vivir a otro país, hace una valija y se va. Y nosotros pensamos si dejábamos el trabajo, o el estudio, o mi familia, o esto. Hoy son mucho más, exactamente, mucho más visceral. Deciden apostar por hacerlo. Por lo cual, de hecho, la palabra reclutamiento, ¿no? Que se usa reclutamiento y selección. Reclutar viene de la época de la milicia. ¿Cómo vas a reclutar? Es cómo busco, cómo capto la atención del talento. Y creo que el gran desafío para las empresas el día de hoy, si no quieren quedarse en el tiempo, que eso va a empezar a pasar, es cómo me subo a entender que el 60 o el 70% de las compañías va a estar formada por millennials y centennial, y donde la tecnología tiene que ser un eje clave para empezar a clavar por toda la espina dorsal que tiene la columna de todas estas compañías. Si no, se van a quedar en el tiempo. Creo que ese es el gran desafío, Cristian. Es un gran desafío porque nosotros tenemos que entrar a entender a estos jóvenes de alguna forma, jóvenes que, o sea, antes era impensado. Yo recuerdo bien, cuando entré, mi primer trabajo fue en Televisión Nacional, un canal grande, estatal, tremendo. Entré al departamento de prensa como productor de prensa y en el contrato era impensado que yo pudiese pitutear en otro lado. Me salía ahí, no podía yo trabajar en otro lado. Ahora estos chicos no tienes cómo controlarlo. Tampoco podía tener alguna, no sé, algo que atentara contra la empresa en su moral o sus buenas costumbres. Decía en el contrato, o sea, yo tenía que mantener ser intachable en ese sentido. Y ahora con todo esto, con TikTok, con Instagram, con todas estas cosas, los chicos bailan, se sacan un poquito la ropa, hacen tonteras, mil cosas, 1000 videos que te hacen reír, que te gustan, algunos pueden ser choqueantes para otros, pero eso, la empresa no los va a empezar, porque hay muchas empresas que en algún momento siguieron a las personas, digámoslo así con su nombre, y le veían las redes sociales y todo, pero ¿cómo le vas a estar prohibiendo ser como son? Porque esa es su forma de ser. Totalmente. Mira, y hay algo que
Yo soy muy creyente en las estadísticas, en los números, datos, por eso nos gusta mucho investigar y tratar siempre, en lo posible, de tener la mayor cantidad de datos suficiente, no solo del país, sino también a veces de la región y del mundo. ¿Y qué pasa? Porque Ajá, uno a veces, como decía recién, te comparás con el vecino y decís, y estoy mal, pero ojo, que toda la vecindad está explotada. sí. Bueno, empezar a poder separar un poco el agua del aceite. Y fíjate esto que cómo datos mata relato. Ya. En Chile, Ujú, me parece que es ujú, un gran momento para probar, ujú, dejar hacer las cosas distinto, ¿no? Hace sí. los últimos 50 años en Chile, Ujú, el Producto Interno Bruto ujú, creció más de un 500%. sí. Y la productividad, que tanto se habla en Chile, Ujú, solo creció el 7,8%. O sea, en 50 años. ujú, Entonces, y seguimos hablando de la productividad, de la productividad. Cambió la manera de evaluar a la ujú, gente, cambió la manera de captar el talento a la gente, como si recién hablábamos, sí. reclutamiento, selección o Ujú, retención. Y no es retención, es fidelización, porque retener, yo me imagino mi mamá encerrándome con la habitación con llave, eso era sí, sí. retener. No me dejaban, Amarrado a la cama. exacto, amarrado a la cama. Y me parece que hoy nadie Ujú, se quiere quedar que tu empresa te retenga, sino que te fidelice, que hoy antes las personas, mejor dicho, las empresas se daban el gusto de elegir a las personas. Hoy es mutuo. Hoy las empresas se tienen que dar el gusto de elegir a las personas y las personas se dan el gusto de elegir si quieren trabajar o no. Eso también cambió. Esa manera de ver el trabajo cambió y tiene que ver con esta generación que se ve extremadamente distinta. Entonces, dejemos de mirar la manera vieja de si trabaja las 9 horas, si fichó la entrada y la salida. Hoy hay que trabajar para que la gente trabaje para objetivos. Y si realmente lo terminó haciendo en lugar de 9 horas, en 5, aplaudilo, reconocelo y que tenga 4 horas para disfrutar, para leer un libro, para estar con la familia. No, no, tiene 4 horas que le sobran. No, si tuvo la capacidad de hacerlo en el tiempo para hacer mucho más productivo su tiempo, esa es la manera de ganar. La visión de las empresas tiene que cambiar. Ya no es gano para mí, gano y comparto. Y la manera de compartir a veces no es con dinero, sino es con mayor tiempo, mayor disponibilidad, mayores flexibilidades. Que yo mañana, las empresas solamente elegían el talento cercano, el que podía llegar a trabajar. Hoy sí. tienen la capacidad con el teletrabajo de que la persona puede estar en Japón, puede estar en cualquier lugar del mundo. No importa dónde esté, trae ese talento y que trabaje contigo en cualquier organización. Bueno, hoy el talento es mundial, ya no es más local. Entonces, tenemos que cambiar la mirada, si no nos vamos a ir quedando viejos. Sí, oye, qué buen, como este tema da para mucho, porque se va expandiendo tal como se expanden las redes sociales, este tema va creciendo, porque va llegando a todo ámbito. Lo que tú me estabas diciendo recién es tan cierto. Ya no lo podemos encuadrar en un solo lugar, no es el trabajo en la oficina. De repente sí hay que tener una oficina, hay que estar aquí, pero la persona puede estar estando nosotros en Concepción, tenemos contacto con Antofagasta, nosotros que tenemos radios en el norte, en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, no es necesario que viaje, oye, no, un contacto con ellos, sí, sí, y lo voy a ver, ¿m? Y va a estar, y él va a hacer su pega desde allá y no tengo por qué dudar de su trabajo, si al final voy a ver el resultado, lo voy a tener, es palpable, no era como antes que el resultado, a lo mejor si estabas a distancia, viajaba y se iba en caballo, después en tren, en burro y llegaba al final 2 meses después y recién ahí tú sabías que verdaderamente había logrado el trabajo. Ahora todo es tan instantáneo. Nos ha costado a las empresas aceptar esto, absorber esta instantaneidad de la era digital. Absolutamente, absolutamente. Es como, yo creo que la gente le tiene miedo a veces a la evolución y a la tecnología que va acompañando a esta evolución. El otro día escuchaba ¿Mm? un joven que es campeón internacional de robótica, se llama Mateo Salvato, es una persona muy conocida acá en Argentina y en Latinoamérica, fue uno de ¿Mm? los 35 personas jóvenes reconocidos con 21 años por el MIT Bien. de Estados Unidos como uno de los jóvenes más destacados emprendedores. Y él decía el otro día en una entrevista que le hicieron en radio, decía algo que me quedó y esto te va a transcribir ¿Mm? en la realidad en la que estamos viviendo. Estamos educando a nuestros jóvenes para buscar trabajo como si estuviéramos en 1945, cuando en realidad lo estarán buscando en el 2030, con humanos en la Luna ¿Mm? y con colonias en Marte. Sí, sí. Cuando vos escuchás esta declaración de un joven de 21, digo,
wow, si esto no es el gran sopapo que la pandemia también nos dio para Ujú. reaccionar y entender que la cosa cambió, que el mundo cambió y que seguimos mirando con esta mirada vieja, la gente no te va a elegir más para trabajar y finalmente una empresa termina siendo exitosa por su gente. Entonces, la principal crisis que van a tener en la próxima década va a ser la crisis del talento. ¿Por qué? Porque de hecho ahora salió una encuesta que salió recientemente publicada que decía el 90% de los millennials y centennials no quieren volver de manera presencial a trabajar en una oficina. No quieren. Entonces, Va a ser difícil cambió la llevarlo. mirada. Sí. Y vos decís, pero ¿qué hago con esa gente? Bueno, hay que abordarlo de una manera distinta. O sea, nosotros que desde Nahuatl trabajamos con el gaming para descubrir y captar el talento. Es mirarlo diferente. ¿Cómo vamos a buscar el talento diferente? Cambió. Entonces me parece que todas estas empresas que son mucho más duras, que vienen mucho más rígidas y con alto nivel de trabajo presencial, es un gran desafío cómo empezar a captar este talento para empezar a ayudar a que las empresas empiecen a rejuvenecerse y empiezan a entender que cambió y que si no te metes en este mundo del cambio vamos a ir hablando como diríamos, mi abuelo que todavía Mm, sigue hablando de que no mm, puede entender que hay una inclusión distinta dentro del mundo. Bueno, sí, cambió y cambió tenemos que reaccionar totalmente. a que cambió. Sí. Oye, recordemos, estamos conversando con Horacio Llobet, él es socio fundador de Nawayam. Después, cuando quieras, en los últimos minutos, te voy a pedir que nos expliques nuevamente qué es lo que es Nawayam. Oye, yo estaba pensando cuando me estabas hablando y yo decía, sí, porque el otro día conversaba con mi hermano y decía, pucha, qué ganas de uno, bueno, yo soy independiente en realidad, tengo mi productor y todo, pero después de lograr otra cosa, otro negocio, el negocio que te da para los últimos años y todo. Y decir, pero no se me ocurre, y veo a estos jóvenes que, claro, no se me ocurre porque lo estoy mirando con esta mirada vieja. Eso es. No lo estoy mirando, no estoy pensando en formar, no sé, una cafetería que mande el café por drones, nada, nada. Estoy pensando en poner, no sé, una librería, una cosa así, que no va nadie. ¿Ah? ¿Mm? Eh, y esto se puede transportar fácilmente a la empresa, porque la empresa también está hablando de cómo voy a enfrentar el futuro, pero estamos Ujú. mirando con la misma mirada, como decías tú. ¿Ah? Y los jóvenes vienen con otra mirada y te dicen, oye, todo esto que tienes aquí, ¿para qué? Todo esto que tienes Totalmente. aquí, ¿para qué? Si esto, con esto otro lo hago rápidamente. ¿Mm? Y esa mirada, ustedes nos podrían ayudar a las pymes a entender, porque que se mantenga una pyme económicamente frente a una pandemia es una cosa, pero frente al futuro, porque las pymes todas soñamos en crecer después. ¿Mm? Además, aquí en Chile el concepto pyme es bastante amplio. Eh, que ustedes en Nahuayam nos pueden ayudar también a entender esto. Qué interesante pregunta. Mira, ¿Mm? nosotros veníamos de, de trabajar antiguamente en nuestra vida corporativa, antes de ser emprendedores allá por el ¿Mm? 2014, veníamos de Ujú. trabajar en empresa de consumo masivo. eh, y la verdad que cuando nosotros somos muy expertos en todo lo que es gente, recursos humanos, que tenemos la oportunidad de estar ahí todos los Ujú. años presentes en Naciones Unidas. La verdad que nos hemos especializado mucho en esa área y desde el 2018 que lo empezamos a meter en tecnología y empezamos a descubrir un mundo totalmente nuevo. Hoy se está hablando de un algoritmo de inteligencia artificial que se llama GPT-3, que es Ya. un algoritmo Ujú. que automáticamente me autolee todo lo Ujú. que yo escribo, mis columnas, mi entrevista, etcétera, y hasta el día de mañana Ujú. escribiría una columna en nombre mío casi igual o más perfecta que la podría hacer yo mismo, porque aprende de todo lo que es la persona. Entonces estamos hablando que mañana alguien podría escribir una nota igual o mejor que como la escribiría yo, de acuerdo a mis pensamientos, mis ideales. Es impresionante. Entonces, claramente que se abre un modelo de negocio y un modelo de estructura y de talento totalmente distinto, como decías, de la librería, bueno, Ujú. la minería, todo esto va a Ujú. seguir existiendo, pero el gran desafío va a ser cómo no se le va a escapar el talento, cómo no lo va a ir perdiendo
o le va a costar mucho más conseguirlo porque están una industria que la gente le empieza a gustar la innovación, lo descontracturado, lo creativo, lo innovador. Bueno, ¿cómo le empezamos a meter todo eso a una industria que no lo tiene? Bueno, creo que es un gran desafío. Sí, uno de los temas que esto lo he conversado con empresas que hacen desarrollo digital y todo para la minería y robótica, es el choque que tiene con los viejos, como le decimos nosotros a los mineros, con los viejos que piensan todos estos adelantos nos van a eliminar en el trabajo. ¿Mm? Porque también tenemos la misma mirada. O sea, claro, van a traer algo antes, no sé, cuando lleguen los computadores se van a eliminar mucha gente. ¿Ah? Y yo no sé si viste esta película que contaba la historia de las calculadoras que eran afroamericanas en la NASA, ¿ah? En donde ellos hacían los cálculos en forma mental y manual, y después empezaron a llegar No, los no lo había visto, computadores. mirá qué ¿No? interesante. Sí, y después llegaron los computadores, ¿m? Y decían, esto nos va a eliminar a todas. Y se dieron cuenta que esos computadores tenían que ser manejados por alguien. Había que programarlos, había que hacer todo un desarrollo del uso de este computador, que además yo creo que tenían, no sé, pues 4 gigas y eran del porte de una casa. ¿Ah? Y, y es lo mismo ahora. Es lo mismo ahora. Si lo que sí nos cuesta un poco es humanizar toda esta digitalización. Y eso es lo que yo he llamado a muchas personas que desarrollan todo esto, a que lo humanicen, para que la gente no le tenga tanto miedo. Porque cuando verdaderamente hablamos y en las ferias de minería se muestran toda esta robótica y todo, la gente, yo los escucho murmurar y dicen, claro, con esto van a eliminar a no sé cuántos viejos que hacían esto otro. No ven que a lo mejor los van a cuidar, a lo mejor no van a correr el riesgo de que si se cae un planchón le va a caer encima, si no le va a caer encima una máquina. Hay muchas cosas que nosotros podríamos ganar y que los jóvenes lo entienden en la primera, al tiro, de inmediato. Pero a nosotros nos cuesta, nos falta preparación en esto, en la industria, Horacio. Yo creo que le falta empezar primero amigándose un poco más con la tecnología. Me parece que hoy la tecnología, la revolución tecnológica cultural que va a empezar a vivir las organizaciones va a ser muy abrupta. Y de hecho la pandemia aceleró la inserción de tecnología dentro de nuestra vida, en nuestro mundo. Lo que iba a pasar en 5 años pasó en un año de pandemia. Clases a darse virtuales para todos los alumnos, nosotros estar haciendo entrevistas por Zoom, cambió absolutamente, cambió muy fuerte. Entonces, en su momento, cuando nuestros padres o abuelos tenían miedo de la revolución industrial, de que las máquinas iban a reemplazar al ser humano, sí. En esta, que yo le veo totalmente distinto, es que, primero, las tecnologías son mucho más inclusivas, dan más posibilidades, dan más oportunidades. Y segundo, me parece que en esta revolución tecnológica lo que mejor va a pasar es que la tecnología va a poner en el lugar correcto al ser humano, donde lo había perdido durante mucho tiempo. Entonces, hoy la tecnología no viene a reemplazar el trabajo humano, lo viene a potenciar, a ponerlo donde el ser humano puede realmente darle un valor, puede agregar valor a la cadena, y no poniendo un clavo, poniendo un clavo, poniendo un clavo. Si eso lo puede hacer una máquina, ¿eso es un trabajo? ¿Eso nos parece realmente un trabajo digno? Una persona estando 10 horas clavando todos los días el mismo clavo en diferentes lugares de la madera, cuando podría hacerlo alguien mucho más eficiente desde una máquina. Esa transformación va a pasar. Y va a haber una revolución de crecimiento. Mi hija seguramente trabaje, que tiene 7 años, en un trabajo que ni siquiera esté pensado o creado. Entonces, esa es la manera que tenemos que pensar. Porque si nos quedamos amargados porque el viejo, cómo va clavo a clavo, al viejo seguramente lo pongan a supervisar todas las máquinas para que haga ese trabajo que hacía él manualmente con un martillo. Entonces, va a haber una transformación cultural y tecnológica. Y eso es lo que tenemos que pensar, que el ser humano va a empezar a cubrir roles mucho más claves e importantes y donde realmente generemos valor. Así es, Horacio, llegamos al final de esta entrevista, pero antes te quiero preguntar, ¿dónde podemos ubicar a Nahuayam? Nahuayam, bueno, ahí la gente que quiera
interiorizarse un poco más y ver de qué se trata, entra en nahuayán.com o también en cualquiera de las redes sociales, ponen Nahuayán en Instagram, en Facebook o en LinkedIn, y ahí van a poder encontrar toda nuestra historia. Nahuayán se escribe así, N-A-W-A-I-A-M. Nahuayán es un Spanglish que significa aquí ahora, básicamente, que es como viven los millennials y los centennials. Entonces, como si queremos traer talento diferente, hay que buscarlo de manera diferente, y así fue como nace la idea de captar el talento a través de un videojuego, ¿no? Que como una persona se puede embarcar en una historia, que básicamente Nahuayán es un videojuego que dura 15 minutos, que tiene que ver con algo muy real que sucedió, que es calentamiento global, suben los mares y los océanos, estás arriba en una embarcación y durante 15 minutos tenés que ir tomando acciones, decisiones, administrando recursos, salvando vidas, y a medida que vas recorriendo esa historia, que es como si fuera una historia de Netflix, que has atrapado durante 15 minutos, los algoritmos de manera inteligente van detectando las tendencias naturales de las conductas que fuiste tomando durante todo el transcurso del videojuego para finalmente arrojar un perfil conductual que predice cómo se comportaría esa persona dentro de un entorno y contexto laboral. Entonces, toda esa información después explota en un tablero de control a las empresas, donde ellos pudieron setear cuál es el perfil ideal que están buscando, y automáticamente le va a hacer, como le decimos nosotros, el Tinder laboral, te va a decir Cristian calza para Madero un 95%, Horacio calza un 50%. ¿Qué significa? Que naturalmente, Cristian, para el rol que estás haciendo en este momento, lo vas a hacer de una manera mucho más genuina y mucho más natural, porque como es tu comportamiento natural, versus que Horacio le va a costar el doble del esfuerzo natural para llegar a la misma expectativa para ese puesto. Entonces, básicamente es, si lo llevamos al mundo futbolístico, es pongamos a Alexis Sánchez a donde tiene que jugar, porque si no lo ponemos donde jugar, el que estamos perdiendo somos nosotros. Así es. Oye, Horacio Llobet, socio fundador de Nahuayán, te doy las gracias. De verdad, es un tema apasionante. Yo creo que lo vamos a volver a tocar. Y a los amigos que nos están viendo, les digo, no se olviden de la feria ProPyme de este fin de mes, en junio, 23, 24 y 25, la primera feria online transmitida por un medio de comunicación. Horacio, muchas gracias, nos vemos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Cristian, saludos para todos por el norte, un placer como siempre. ¿Vives en una zona rural y sin acceso a Internet? Entonces el servicio de Internet satelital de HughesNet es tu opción, porque llega donde los otros operadores no pueden. Contrátalos hoy llamando al 800-914-691 o visita internetdondevivas.cl. No puede ser, otra vez se me rompieron los lentes y tengo que mandar urgente el informe a mi jefa. No me gusta nada esto, con los lentes empañados en la moto, es un peligro. Me queda el último capítulo del libro y para variar no encuentro mis lentes, es como una pesadilla. Despídete de los lentes. En Ultravisión tenemos la solución para que no te pierdas de nada y evites todos estos inconvenientes. Contáctanos y agenda tu evaluación gratuita en www.ultravision.cl. Sin lentes, verás la diferencia. Contrata TVS HD, la mejor televisión satelital que ahora está en Coquimbo, La Serena y sus alrededores, con decos HD que graban, pausan y retroceden en vivo, y 137 canales que incluyen más de 30 en HD. Llama al celular 9634-01658 y aprovecha esta increíble oferta. Llevarás el primer mes gratis y el segundo mes a 15,990 pesos. Solicítalo en TCEF, distribuidor autorizado de TVS, llamando al celular 9634-01658. Para más información visita nuestra página web tuves.cl. Bienvenido a Madero ProPyme, le damos apoyo acá en Chile. Tu emprendimiento se va para arriba y también tu empresa se exhibe. Somos emprendedores, somos luchadores, somos grandes jugadores. Viene Madero ProPyme, escucha tu historia, la de él y la mía. Así que yo te invito a que te quedes en sintonía. Conéctate a Madero ProPyme, todos los martes a las 17 horas. Te esperamos. Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo.
Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada 4 años. Madero presentó Madero Minería. Todo sobre la industria minera, proveedores, emprendedores y startups. Tecnología, energía, comentarios y entrevistas. Madero Minería es un programa patrocinado por Servicio Nacional de Geología y Minería Cernagiomín y Fundación Minera de Chile. Albemarle Chile, 40 años produciendo el litio que mueve al mundo. Tú ves HD, ve más canales pagando menos. HughesNet, número 1 en Internet satelital, llega donde otros operadores no llegan. En Ultravisión tenemos la solución para el astigmatismo y la miopía.